Te lo juro, Leo, si este campamento sale mal, te juro que no volveré a confiar en ti. Relájate, solo vamos a estar unas horas. Hacemos fogata y ya. Deberíamos ir marcando el camino, ¿no? Tranquilo, Samir. Este sendero es recto. Es imposible perderse. Hermano, cada vez que dices imposible, algo sale mal. Según el mapa, aquí debería haber un claro. ¿Debería? ¿Escuchan eso? Ese fue un venado. Sigamos adelante. Excelente. Armemos la tienda aquí.
Hey, bro, si no jaguar nos ataca, no pienso correr. ¿Qué va? Tú te asustas con un gallo y ahora te vas a enfrentar a un jaguar. No deberíamos quedarnos tan tarde. ¿Qué pasó? No veo el camino por donde llegamos. Pues claro, está oscuro, mañana lo es mejor. Tranquilo. Mañana nos levantamos temprano, relatamos el mapa ahí. Eso puede ser un tronco cayendo. Dos veces, en lados distintos. No mientas, Leo. Tranquilos, no pasa nada. Yo respondo. Miren, ya es tarde, mañana vemos qué fue. Duré toda la noche despierto. Cada 5 minutos escuchaba paros. Seguro eran monos. Debe haber muchos por aquí. Eso no son nada de monos. Vamos, el sendero debe estar por aquí. No estaba aquí. ¿Y ahora qué? Nos desviamos un poco. Eso es todo. Leo, Dime.
Ese símbolo no lo hicimos nosotros. Leo, dime que sabes dónde estamos. No estaba odiando. ¿Cómo vamos a salir ahora? Este bosque está jugando con nosotros. Mire, es el mismo árbol. Es imposible. Acabamos de marcar hace 10 minutos. No digas eso. Cálmense. Ahí nos está siguiendo. Si escuchan animales nada más. Eso no fue un pájaro. No nos detengamos. Si es un caminante perdido, debe estar tan confundido como nosotros. Ese silbido no venía de una dirección, venía de varias. ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! Tranquilos, no podemos volvernos locos. Es de alguien. ¿De quién? No es de nosotros. Y tampoco parece reciente. Leo, mira la parte del lado. No puede ser el mismo símbolo. Alguien estuvo aquí antes que nosotros. Y dejó marcas. Eso significa que hay una salida. Solo tenemos que... ¿Y si no salió? Leo, tú dijiste que era imposible perderse. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Estoy intentando pensar. Pensar no sirve.
Estamos dando vuelta como idiotas desde ayer. ¿Qué quieres que haga, Marco? Magia. Quiero que digas la verdad, que estás igual de perdido que nosotros. Sí, estoy perdido. No. Tenemos que calmarnos. O el bosque nos gana. Antes no estaba así. No había tanta maleza. Parece nueva. Esto es imposible. Nada tiene sentido. Ese silbido. Ese sí estaba cerca. No quiero morir, no quiero morir, no. El mapa ya no sirve. Nada coincide. Nada encaja. Este bosque no quiere que salgamos. No hubo ruido esa noche. Eso es raro. ¿Desde cuándo eso es malo? No es mejor así. No era silencio. Eran como si nos escucharan. Ah, no. No empieces con cosas raras, Samir. Es suficiente con no saber ni dónde estamos. ¿Escucharan qué? A nosotros. ¿Te escucha lo que estás diciendo? Una selva no escucha.
Esto no es una película. Vámonos antes de que el sol suba. Y si encontramos salida. Leo, el mapa está mal. Ya dimos vueltas ayer. Esto no sirve. Algo tiene que servir. Las líneas del río, los cruces, eso. Debe haber un punto que coincida. No es por donde vinimos. Por aquí no es el camino. Lo sé. Pero nada coincide. Es como si ¿Cómo si qué? Di. el bosque fuera distinto cada vez. No digas estupideces, Leo. Los árboles no cambian de lugar. ¿Estás seguro? ¿Escuchan eso? Parece un golpe. Esto no es de un animal. Alguien estuvo aquí. O está. No jodan conmigo. ¿Quién diablos estaría aquí? Ni nosotros podemos salir. Nos está siguiendo. No corran. Sea lo que sea, no le demos ventaja. Es algo. Es alguien. Sí, ahí sí lo vi. ¿Dónde? Entre esos dos árboles. Una sombra grande y alta. ¿No deberíamos ir recto? Tienes razón. Vamos hacia el río. Con agua podemos sobrevivir más. Y tal vez seguir la corriente. No quiero ver nada más. ¿Qué sabes? Que no quiere que salgamos.
Esto estaba así ayer. No, había corriente fuerte. Esto está casi detenido. El agua está espesa. Leo, ¿qué es esto? Si tomamos esa agua nos enfermamos. Este río no está dibujado así. ¿Ves? Nada coincide, nada sirve. Marcos, cálmate. No me calmo, vamos a morir aquí. No vamos a morir. Pero el bosque no quiere que salgamos. No todavía. ¡Ah! ¡Nos quieren matar! Y no te tocó. Pero eso no cayó solo. No quiere que estemos cerca del río. Pues entonces justo aquí vamos a quedarnos. ¡Estás loco! Si nos quiere arrinconar es porque esta es la zona que menos controla. La única que cambia no es el bosque, es el río. ¿Quién está ahí? ¡Responde! Dios, Dios, no, no, no. Te lo dije. No quiere que salgamos. Esto no estaba aquí. Nos está marcando. ¿Alguien sabe dónde estamos? Desde aquí. Entonces, ¿quién? El bosque. Leo, quema eso. ¡Quémalo! Si nos marcó es por algo. Algo quiere que sepamos. No quiere que salgamos. Pero quiere que veamos. ¿Veamos qué? Es una dirección. Quiere que
sigamos eso. No voy a seguir un mapa que cambió solo. No soy idiota. Si es la única salida, ya no tenemos elección. Él ya decidió por nosotros. Dime que estamos cerca de algo, Leo. Lo que sea. Luego sé. El mapa termina justo adelante. Escuchen. No quiero escuchar eso. ¿De dónde viene? De todos lados.
Esto no está bien. Tú no eres un animal, tampoco un humano. Es él. ¿Quién es él? ¿Quién? El bosque. Dios, nos marcó a nosotros. ¡Corran! No quiere que salgamos de esta figura. El bosque decidió algo. ¿Decidió qué? ¿Quién se queda y quién sale? ¿Quieres que uno de nosotros se quede? No voy a morir aquí. ¡Quieto, Marcos! No quiere que sea Leo, no quiere que sea yo. ¿Quieres decir que me quiere a mí? Desde el primer día, fuiste el que más ruido hizo, el que más miedo tuvo y el que más perturbó al bosque. No puede decidir eso. No puede. Leo, no me des. No me des, por favor. No quiero morir aquí. Bro, no voy a dejar que te pase nada. ¿Me oyes? No voy a dejar. Quiere que se quede, como parte de él, como guardián, como advertencia para los que vuelvan. No. No hay otra forma, Samir. Solo si Bosque elige a otro. No te estoy cambiando. Te estoy salvando. El Bosque no te quiere a ti, eres demasiado fuerte. Él ya eligió. Samir, no puede ser tú. ¿Tú? ¿Por qué tú? Porque he escuchado al Bosque desde el primer día y él me escuchó a mí. No, te estoy a ti, Samir. Yo no te he perdido, el Bosque lo dejará ir. Samir, no.
Diego.